Tobias Nimbluk se aflojó la corbata y se desabrochó el botón superior de la camisa. El sofocante calor de la sala de conferencias, donde había pasado las últimas 4 horas intentando convencer al Consejo de Administración de la viabilidad de su proyecto, había sido sustituido por el fresco aire primaveral. Respiró hondo, pero el dolor de cabeza no cedía. Otro día, otra reunión. Su departamento de marketing no había cumplido sus objetivos por tercer mes consecutivo, y la paciencia de la dirección se estaba agotando. Tobias lo notaba en las miradas de sus colegas, en la forma en que sus propuestas eran recibidas con asentimientos reservados en lugar del entusiasmo de antes. Necesito despejarme, pensó, desviándose de la ruta habitual hacia la estación de metro. En su lugar, Tobias se dirigió a Hillcrest, un barrio en el que nunca había estado, pero que conocía como el hogar de la élite de la ciudad. El día se acercaba al atardecer. La luz dorada del sol poniente coloreaba las fachadas de las mansiones en tonos cálidos. Las calles acogedoras e inmaculadamente cuidadas, con pocos transeúntes, tenían un efecto tranquilizador. Tobias se metió las manos en los bolsillos del pantalón y caminó más despacio, observando las ornamentadas vallas de celosía, tras las que podía ver las siluetas de lujosas casas. Un mundo al que nunca perteneceré, pensó Tobias con una risita amarga, acelerando el paso. Al fin y al cabo, aún tenía que coger el metro y luego llegar a su modesto piso en un barrio de dormitorios. Tobias dobló la esquina y se quedó helado. Una mujer salía de un Aston Martin azul oscuro, reluciente bajo el sol poniente. Se movía con una gracia que ni siquiera la estricta ropa de negocios podía disimular. El traje granate oscuro resaltaba su esbelta figura. La mujer rodeó el coche, cerró la puerta de un portazo y, sin mirar a su alrededor, se dirigió a las puertas de una de las mansiones más impresionantes de la calle. Tobias parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Aquellos movimientos, aquel perfil, aquel pelo castaño recogido en una coleta alta. ¿Evangeline? La palabra salió antes de que pudiera contenerse. La mujer se congeló y se volvió lentamente. Su mirada se deslizó por la calle y se detuvo en Tobias. Por un momento, sus ojos reflejaron sorpresa, que rápidamente se transformó en frío reconocimiento. «Tobias», dijo sin sonreír. «¡Qué sorpresa! 4 años. 4 años desde la última vez que se vieron en el despacho del abogado, donde firmaron los papeles del divorcio. 4 años, y allí estaba ella ante él, su exmujer, Evangeline Quarry. Solo que ahora era una mujer completamente distinta. Tobias la recordaba suave, un poco insegura, con el pelo perpetuamente despeinado y una mirada soñadora. La mujer que tenía delante irradiaba seguridad y fuerza, su postura, su mirada, incluso la forma en que sujetaba su maletín de cuero. Todo hablaba de un hombre con pie firme. «¿Usted, vives aquí?» Tobias señaló con la cabeza la mansión hacia la que se dirigía Evangeline. La pregunta sonaba ridícula, incluso para él. La comisura de sus labios se crispó ligeramente, ya fuera en una mueca de desprecio o de irritación. «Sí, hace casi 1 año», respondió ella, y no había bravuconería en su voz, solo una afirmación de hecho. Tobias miró el edificio de piedra arenisca de 3 plantas, con sus ventanas panorámicas y el cuidado jardín que enmarcaba el camino hacia la puerta principal. «Una casa así debe de valer una fortuna». «Te has casado bien», dijo, intentando ocultar su asombro por el tono desenfadado. «¿Bien casada?» Evangeline lo miró largamente, y Tobias se sintió incómodo de repente, como si ella pudiera ver a través de él. Todos sus miedos, sus inseguridades, sus problemas económicos, sus fracasos en el trabajo. «No, Tobias, compré esta casa por mi cuenta», dijo ella con calma. «Ahora tengo mi propia empresa, desarrollo aplicaciones». «¿Aplicaciones?», preguntó él, y había un tono involuntario de incredulidad en su voz. A Evangeline siempre le habían interesado la tecnología y el diseño, pero era más soñadora que práctica, demasiado emocional, demasiado distraída para los negocios serios, pensó. «Sí, imagínate», dijo con un toque de ironía en la voz. «¿Recuerdas aquel proyecto en el que estaba trabajando? ¿El que llamabas juego de niños?» Tobias se movió incómodo de un pie a otro. Lo recordaba perfectamente. Durante los últimos meses de matrimonio, Evangeline no había parado de hablar de una aplicación que, según ella, podría cambiar la forma en que la gente interactúa con el entorno urbano. Él pensaba que era una fantasía vacía.
que la distraía de encontrar un trabajo real y estable. La sacamos al mercado hace 2 años. Ahora tenemos 4 productos y un equipo de 32 personas. Tobías sintió que una ola caliente de vergüenza le subía del cuello a la cara. Recordó todos sus comentarios sarcásticos, todas las veces que le había explicado con condescendencia cómo funciona el mundo real. Enhorabuena, dijo, y aquella respuesta sonó patética, incluso para sí mismo. Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Evangeline se ajustó la correa del bolso al hombro, claramente decidida a poner fin a aquella conversación casual. ¿Qué tal estás?, preguntó con una nota de educado interés en la voz, nada más. Bien, respondió Tobías automáticamente. Sigo en Heinz Media, recién ascendido. La mentira le salió sola. En realidad, llevaba 6 meses a punto de dejarlo, y el ESC que le habían ofrecido era, en realidad, un traslado de responsabilidad sin aumento de sueldo. Me alegro por ti, asintió Evangeline. Y Tobías no supo si le creía o no. Miró su reloj de pulsera, fino, elegante, obviamente caro. Me tengo que ir. Ha sido inesperado verte. Ya se estaba girando hacia la puerta cuando Tobías, por un impulso, se adelantó. Evangeline, ¿por qué no tomamos un café alguna vez? Solo hablar, amistosamente. Ella se dio la vuelta y tenía una extraña expresión en la cara, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la lástima. «Sabes», dijo despacio, «el otro día leí el informe financiero de Heinz Media. No son cifras muy impresionantes, sobre todo en su departamento de marketing». Tobías se quedó helado. ¿Cómo podía saberlo? ¿Y el qué? He oído que están planeando una reestructuración importante, reducción de personal. Evangeline lo miró directamente a los ojos. Tu puesto está en peligro, ¿verdad? Tobías sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Abrió la boca para objetar, para mentir de nuevo, pero las palabras no le salían. Comenzó, pero Evangeline levantó la mano, deteniéndolo. Es curioso, Tobías. Siempre decías que viviría en la calle sin tu apoyo. No había regodeo en su voz, solo una serena constatación de los hechos. Mañana te invito a una reunión. Hay una propuesta de negocio que podría salvar tu carrera. Sacó una tarjeta de visita del bolso y se la tendió. En la cartulina blanca, en letras plateadas, estaba grabado: Evangeline Quarry, CEO, Quarry Tech. Mañana a las 14 horas en mi despacho, dijo. La dirección está en la tarjeta de visita. Ven si te interesa. Sin esperar respuesta, Evangeline se dio la vuelta y se dirigió a la casa. Tobías se quedó de pie con la tarjeta entre los dedos y observó a su exmujer, una mujer a la que había considerado una ingenua soñadora, subir con paso seguro los escalones de la magnífica mansión y salir por la puerta. Sus últimas palabras resonaron en su cabeza. Una propuesta de negocios. De la mujer a la que había enseñado a contar dinero y a planificar un presupuesto. De una mujer cuyas ideas no se tomaba en serio. Tobías guardó lentamente la tarjeta de visita en el bolsillo interior de la chaqueta, aturdido. Echó un vistazo más a la mansión, al Aston Martin aparcado en la acera, y caminó hacia el metro, sumido en sus pensamientos sobre lo extraña que resultaba la vida. En el vagón de metro, apoyando la frente en el frío cristal, Tobías pensó si iría mañana a aquella reunión, y en qué clase de propuesta de negocios podría hacerle Evangeline Quarry, su exmujer, que parecía sobresalir en todo lo que él le negaba. Tobías se despertó al sonar el despertador y se quedó mirando el techo de su habitación durante largo rato. La pequeña grieta sobre su cama, que se había prometido a sí mismo que taparía con masilla hacía un mes, no había hecho más que ensancharse desde entonces. Como tantas otras cosas en su vida, la reparación se había pospuesto indefinidamente. La tarjeta de visita de Evangeline estaba sobre la mesilla de noche. Tobías la cogió y pasó el dedo por las letras en relieve. Quarry Tech. Había dejado su nombre de soltera, por supuesto. Cantera significa piedra, roca. ¿Cómo le gustaba codificar algo personal incluso en el nombre de una empresa? Dejó la tarjeta de visita a un lado y se levantó de la cama. 14:00. Aún tenía tiempo de sobra para decidir si acudiría o no a la reunión. En el baño, Tobías miró detenidamente su reflejo. Tenía 38 años, pero aparentaba 45. Ojeras, arrugas en la frente que no tenía hace un año, canas en las sienes. Su cuerpo, antaño esbelto, mostraba un atisbo de barriga, resultado de las habituales tardes de pizza y cerveza frente al televisor.
Mientras se afeitaba, sus pensamientos volvían a la reunión de ayer. Evangeline, tan segura, tan exitosa, y esa casa en Hillcrest. Tobías recordaba cuando salía del despacho de su abogado, 4 años atrás, después de firmar los papeles del divorcio. Era un día de primavera similar. Evangeline estaba sentada en un banco fuera del edificio, apretando contra su pecho una carpeta con copias de los documentos. No lloró, todas las lágrimas las había llorado antes. Se quedó allí sentada, mirando a la nada. «Espero que seas feliz», le espetó, pasando junto a ella. No porque realmente quisiera que fuera feliz, sino por el deseo de pincharla, de demostrarle que no le importaba su ruptura. «Lo seré», respondió ella en voz baja. «Ahora sí». Tobías resopló entonces despectivamente y se alejó sin mirar atrás. Estaba seguro de que, sin él, Evangeline estaría perdida. Sin su guía, sin su apoyo económico, sin sus consejos prácticos. Se equivocaba. La carrera post-divorcio de Tobías despegó. Durante los 6 primeros meses vivió literalmente en el trabajo, inmerso en proyectos. Heinz Media seguía en racha y su departamento iba bien. Los compañeros bromeaban diciendo que el divorcio le había sentado bien. Entonces llegó el ascenso, pero no el que él esperaba. En lugar de director creativo, le nombraron jefe del equipo de cuentas. Más responsabilidad, más estrés, pero solo un pequeño aumento de sueldo. Tobías lo aceptó como una medida temporal, confiando en que pronto conseguiría un ascenso de verdad. Pero no fue así. La empresa empezó a perder clientes y entraron en el mercado nuevos actores, con enfoques innovadores del marketing. Heinz Media, con sus métodos tradicionales, se estaba quedando atrás. El departamento de Tobías fue el primero en sufrir los recortes presupuestarios. «Necesitamos ideas nuevas, Nimbluk», le dijo el director en una reunión hace 2 años. «Algo nuevo, algo moderno». Tobías sugirió lo que le parecía innovador. Más vídeos virales, una política publicitaria más agresiva. Sus sugerencias fueron recibidas con educados asentimientos, pero nada más. Llegaron a la empresa jóvenes especialistas con nuevos puntos de vista, y sus métodos se fueron reconociendo como anticuados. Su vida personal tampoco funcionó. Después del divorcio, hubo aventuras cortas. Con una compañera del departamento de diseño, con una mujer que conoció en el gimnasio, donde empezó a ir para distraerse de sus pensamientos sobre el trabajo. Ninguna de las relaciones duró más de 3 meses. «Eres demasiado controlador», le dijo su última novia, Chloe, hace un mes. «Siempre controlando dónde estoy, qué hago, diciéndome cómo vestirme, con quién salir». «Solo me preocupo», objetó entonces. «No, Tobías, eso no es preocuparse, es control». Las mismas palabras que Evangeline dijo antes de que rompieran. Tobías llegó tarde a la oficina de Heinz Media. En el ascensor se encontró con Marcus, un colega del departamento legal. «¿Te has enterado de la noticia?», le preguntó bajando la voz. «¿Qué noticias?». «El Consejo de Administración tomó ayer una decisión. Reestructuración. Una reducción del 20% de la plantilla. Dicen que marketing y relaciones públicas serán los primeros afectados». Tobías sintió un escalofrío. Era tal como Evangeline había dicho. ¿Cómo lo había sabido? «El anuncio oficial se hará la semana que viene», continuó Marcus. «Pero no has oído nada de mí, ¿vale?». Tobías pasó el resto del día sumido en la niebla. Almorzó en su escritorio, navegando por la página web de QuaryTech. La empresa de Evangeline creaba aplicaciones innovadoras para entornos urbanos, desde navegación inteligente hasta sistemas que conectaban a los agricultores locales con restaurantes y tiendas. Su primer producto, CityPulse, ganó varios prestigiosos premios del sector. Antes de dejar su trabajo, Tobías tomó una decisión. Iría a conocer a Evangeline, aunque solo fuera por curiosidad. Evangeline Quarry estaba junto a la ventana de su despacho, en la planta 22 del Centro de Negocios Apoyo, contemplando la ciudad. Hace 4 años, nunca imaginó que estaría aquí como propietaria de una empresa tecnológica de éxito. Su divorcio de Tobías había sido para ella tanto un final como un principio. El final de una relación de 7 años que empezó con amor y admiración, y acabó en amargura y decepción. Y el comienzo de una nueva vida, aterradora, incierta, pero libre. Se conocieron cuando ella tenía 23 años y él 27. Él ya estaba haciendo carrera en Heinz Media. Ella acababa de licenciarse en diseño informático. Tobías le parecía la personificación del éxito.
seguro de sí mismo, ambicioso, con un plan claro para el futuro. Tienes talento, pero estás demasiado en las nubes, le dijo. Te ayudaré a ser más práctico. Y ella creía que era por amor, que su deseo de controlar todos sus movimientos era solo cariño, que sus comentarios condescendientes sobre sus ideas no eran más que la sabiduría mundana de un hombre que conocía mejor el mundo real. Se había sentido protegida a su lado, pero poco a poco esa protección se había convertido en una jaula. Cada elección que hacía, desde su ropa hasta sus decisiones profesionales, era criticada. Cada idea que tenía era vista como un sueño poco práctico. ¿Una aplicación para un entorno urbano? Tobías sonrió cuando ella compartió su idea con él. ¿Y quién necesita una? Mejor busca un trabajo en una empresa sólida con un buen paquete de beneficios. Intentó explicarle que su idea podría cambiar la forma en que la gente interactuaba con la ciudad, hacer la vida más respetuosa con el medio ambiente, apoyar a los productores locales. Tobías se limitó a negar con la cabeza. Un juego de niños, Evie. Juegos de ser la salvadora del mundo. ¿Quién va a pagar las facturas? El último año de su matrimonio había sido el más duro. Evangeline se sentía asfixiada. Empezó a tomar cursos de programación a escondidas de su marido, trabajando en el prototipo de su aplicación por las noches cuando él dormía. Tobías, por supuesto, notó el cambio. Su distanciamiento, su silencio en la cena, su preocupación por su portátil. ¿Tienes a alguien?, le preguntó una noche, mirándola por encima del hombro mientras cerraba el portátil. ¿Qué? No. Estoy trabajando en un proyecto. ¿Qué proyecto? Su voz se volvió fría. ¿Otra de tus fantasías sobre salvar el mundo gracias a la tecnología? No es una fantasía. Ella le levantó la voz por primera vez. Es un proyecto real, con un plan de negocio, con cálculos de rentabilidad. He consultado con expertos. A mis espaldas, entrecerró los ojos. En vez de buscar un trabajo en condiciones, pierdes el tiempo en... Basta ya, cerró el portátil de un portazo. Deja de decirme cómo vivir mi vida. Deja de tratarme como a una niña. Tobías la miró asombrado. En sus 7 años de relación, nunca le había contradicho tan abiertamente. Has cambiado, dijo por fin. Y no me gusta. No he cambiado, Tobías. Solo he dejado de fingir. Una semana después de esa conversación, lo encontró revisando su correo electrónico. Buscaba pruebas de engaño, pero en su lugar encontró su correspondencia con posibles inversores. Y lo borró todo. Cuando ella descubrió que había desaparecido y le culpó, Tobías no lo negó. Te estoy salvando de una decepción, le dijo. Nadie invertirá en tu idea. Todos son sueños vacíos. Esa misma noche, hizo las maletas y se fue a casa de una amiga. Un mes después, pidió el divorcio. Después del divorcio, Evangeline se quedó casi sin dinero. Todo lo que tenía era una pequeña cantidad de dinero procedente de la venta del piso que compartían. Tobías se quedó con la mayor parte, argumentando que él era el principal contribuyente a la hipoteca, un viejo ordenador portátil y una idea en la que nadie más que ella creía. Alquiló un pequeño estudio a las afueras de la ciudad y se sumergió en su trabajo. De día trabajaba como autónoma, creando diseños para páginas web, y de noche mejoraba su proyecto. Su primer gran avance llegó cuando decidió participar en un concurso de startups tecnológicas. Su proyecto no ganó, pero llamó la atención de Rachel Hawkins, fundadora de un fondo de capital riesgo especializado en apoyar a mujeres emprendedoras. Tienes una idea audaz, dijo Rachel tras la presentación, y veo en ti el fuego que necesitas para triunfar. La inversión de la fundación de Rachel permitió a Evangeline contratar a sus primeros empleados, un programador y un comercial. Juntos perfeccionaron el prototipo y lanzaron una versión piloto de City Pools en 2 barrios de la ciudad. El éxito superó las expectativas. La aplicación, que conecta a los ciudadanos con productores, comercios y servicios locales, creando una especie de ecosistema digital, resultó ser exactamente lo que la gente echaba de menos. El número de usuarios creció exponencialmente. Un año después de su lanzamiento, QuarryTech recibió una sólida financiación de un gran fondo de inversión. Evangeline pudo ampliar el equipo, alquilar una oficina real y lanzar el desarrollo de nuevos productos. Y al cabo de otro año, entraron en el mercado internacional. City Pools se adaptó para su uso en ciudades europeas y después en Asia. La revista Business America nombró a Evangeline una de los 30 empresarios menores de 35
que están cambiando el mundo. En 4 años, pasó de ser una mujer insegura a la que constantemente decían que sus ideas no eran más que fantasías infantiles, a convertirse en la exitosa directora general de una empresa valorada en decenas de millones. Y mientras tanto, evitaba cuidadosamente cualquier contacto con Tobias Nimblebrook. Evangeline se apartó de la ventana y miró el reloj. 13:58. Casi la hora. Tobias siempre era puntual. Ella no había planeado este encuentro. Verlo ayer en la calle le había producido una extraña sensación, una mezcla de schadenfreude, lástima y algo parecido a la nostalgia. Su aspecto era desaliñado, como el de un hombre que intenta aparentar que todo va bien cuando en realidad todo se está desmoronando. La sugerencia de una reunión de negocios había surgido impulsivamente. Quizá quería que viera lo que había conseguido sin él, para que se diera cuenta de lo equivocado que estaba al pensar que sus sueños eran fantasías vacías, o tal vez había otra razón, una razón que temía admitir incluso ante sí misma. El intercomunicador del escritorio sonó. «Señorita Quarry, tiene una visita, el señor Nimblebrook». «Que pase», respondió Evangeline y respiró hondo. La puerta se abrió y Tobias apareció en el umbral. Tenía mejor aspecto que ayer. Camisa limpia, bien afeitado y peinado. Aún así, no era el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. «Hola, Evangeline», dijo, recorriendo con la mirada el amplio despacho con ventanas panorámicas. «Impresionante». «Hola, Tobias», le indicó con un gesto que se sentara. «Gracias por venir». Tomó asiento en la silla frente al escritorio y apoyó las manos en las rodillas. Parecía inseguro, como un alumno en un examen. Evangeline sintió que algo parecido a la schadenfreude se despertaba en su interior. ¿Cómo habían cambiado sus papeles en aquellos 4 años? Entonces, se aclaró la garganta Tobias. ¿Hablabas de algún tipo de propuesta de negocios? Sí, Evangeline se reclinó en la silla. Pero antes de entrar en materia, ¿te apetece tomar algo? ¿Un café? ¿Agua? Agua estará bien, gracias. Sirvió agua de la jarra que había sobre la mesa y acercó el vaso a Tobias. Sus dedos se tocaron un instante y ambos apartaron las manos como si recibieran una descarga eléctrica. «He investigado sobre su empresa», dijo Tobias tras una pausa. «Los resultados son impresionantes, sobre todo para una empresa que solo tiene 4 años. 3 años y 8 meses para ser exactos», le corrigió Evangeline con una leve sonrisa. «Pero gracias por el cumplido». Tobias dio un sorbo a su agua, observándola por encima del vaso. «Sabes, siempre he creído en tu talento». «¿En serio?». Su ceja se alzó. «No es así como lo recuerdo. Juego de niños, fantasías vacías, ideas irrealizables». «Esas son tus palabras, Tobias», bajó la mirada. «Quizá estaba equivocado. No tal vez, sino definitivamente». Evangeline dio un paso adelante. «Pero el pasado es el pasado. Ahora mismo me interesa el futuro, y en una propuesta de negocio en particular que podría interesarnos a los dos». Evangeline se reclinó en su silla y miró a Tobias con atención. «Vamos a lanzar un nuevo proyecto», dijo. «Algo mucho más grande que todo lo que hemos hecho hasta ahora». Pulsó un botón de un mando a distancia, y un gran panel interactivo situado en la pared a su espalda cobró vida. En la pantalla apareció una proyección tridimensional de la ciudad, detallada con edificios, carreteras y parques en miniatura. «La llamamos EcoCity», continúa Evangeline. «No es solo una aplicación, sino toda una plataforma que integra todos los aspectos de la vida urbana con un enfoque ecológico y sostenible». Tobias observó cómo en la pantalla aparecían líneas de colores que conectaban distintas partes de la ciudad: azul, verde, rojo. Imagínate un sistema que controle el consumo de recursos, los niveles de contaminación y los flujos de tráfico en tiempo real. Un sistema que conecte a residentes, empresas y servicios municipales en una única red que permita tomar mejores decisiones. Se levantó y se acercó a la pantalla. Por ejemplo, un usuario podría elegir la mejor ruta no solo por tiempo, sino también por huella de carbono, o encontrar el punto de reciclaje más cercano, o recibir recomendaciones personalizadas sobre cómo reducir el consumo de electricidad. Tobias asintió, intentando ocultar la impresión que le causaba el proyecto. La idea era ambiciosa, 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 y sorprendentemente, parecía bastante factible. «¿Cuál es mi sitio?», se preguntó. «No soy programador ni experto en medio ambiente».
Evangeline volvió a la mesa. Necesitamos a alguien que dirija la estrategia de marketing, dijo. Alguien con experiencia en grandes empresas, pero que también sepa pensar con originalidad. Tobías sintió que se le apretaban las tripas. ¿Le estaba ofreciendo un trabajo? ¿Por lástima? Ya tenéis un departamento de marketing, objetó. Sí, pero estamos creando un equipo independiente para EcoCity, y necesitamos un director con experiencia. Tobías hizo una pausa y preguntó sin rodeos. ¿Por qué yo, Evangeline? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Ella cruzó las manos sobre la mesa. Por dos razones. En primer lugar, a pesar de nuestras diferencias personales, siempre he reconocido tu profesionalidad en marketing. Sabes cómo vender ideas, Tobías. Ese es tu talento. Esperaba una respuesta. Y en segundo lugar, Evangeline sonrió ligeramente. Conozco la situación de Heinz Media. Dentro de 2 o 3 semanas habrá despidos masivos. Tu departamento será uno de los primeros en sufrir recortes. Tobías sintió que el color le inundaba la cara. Ella lo sabía. ¿Había estado siguiendo su carrera todo este tiempo? ¿Cómo lo sabía? Tengo mis fuentes, se encogió de hombros. Además, Heinz Media es una empresa que cotiza en bolsa. Sus finanzas están a disposición del público. Llevan 3 trimestres perdiendo dinero. Los inversores exigen medidas drásticas. Tobías permaneció en silencio, digiriendo la información. Si lo que Evangeline decía era cierto, y sospechaba que lo era, su carrera en Heinz Media había llegado a su fin. A los 38 años, empezar de cero no va a ser fácil. No solo te estoy ofreciendo un trabajo, continuó Evangeline. Te estoy ofreciendo la oportunidad de formar parte de algo grande. EcoCity podría cambiar la forma en que la gente interactúa con el entorno urbano, cómo percibe su papel en los procesos ecológicos. Suena muy bien, dijo Tobías con una nota de escepticismo en la voz. ¿Pero cómo vas a rentabilizarlo? Evangeline sonrió más. ¿Lo ves? Ya estás pensando como un vendedor. Esa es exactamente la pregunta que debería hacerse la persona encargada de promocionar el proyecto. Pulsó otro botón del mando a distancia y apareció una nueva proyección en la pantalla. Gráficos, cifras, tablas. Hemos desarrollado un modelo de monetización por niveles. La versión básica de la aplicación será gratuita para todos los residentes de la ciudad, pero las funciones avanzadas, los análisis para empresas, la integración con hogares inteligentes, este es el segmento premium, además de programas de asociación con empresas responsables con el medio ambiente y subvenciones de ayuntamientos interesados en el desarrollo sostenible. Tobías quedó impresionado por el detalle de la elaboración. No se trataba solo de un bonito concepto, había un serio plan de negocio detrás. ¿Cuándo será el lanzamiento? La primera versión beta en 3 meses. El lanzamiento completo en 6 meses. Tobías negó con la cabeza. Demasiado ambicioso para un proyecto tan grande. Ya tenemos la base técnica, argumentó Evangeline. Y algunas de las funciones ya se han probado en nuestras aplicaciones actuales. No vamos a empezar de cero. Se levantó y se acercó a la ventana. La oficina tenía una vista espectacular de la ciudad. La misma ciudad que estaban a punto de transformar con su tecnología. «¿Damos un paseo?», sugirió de repente. «Quiero enseñarte algo». Bajaron a la planta baja del centro de negocios y salieron al exterior. El día era soleado pero fresco. Evangeline guió a Tobías con confianza por el distrito comercial, pasando por delante de cafeterías y tiendas llenas de gente. «¿Sabes qué tienen en común todas estas personas?», preguntó, señalando con la cabeza a los transeúntes. «¿Qué tienen? Todos viven en la misma ciudad, respiran el mismo aire, utilizan los mismos recursos, pero la mayoría no piensa en ello. No se dan cuenta de que cada decisión que toman, cómo ir al trabajo, qué comprar para cenar, cómo tirar la basura, afecta al ecosistema en general». Se detuvieron en una esquina. Evangeline sacó un smartphone del bolsillo y abrió una aplicación. «Mira», le mostró la pantalla a Tobías. «Este es el prototipo de EcoCity. Ya estamos aquí», señaló un punto parpadeante en el mapa. «Y si necesitamos, por ejemplo, encontrar el punto de recogida selectiva de residuos más cercano», tocó unos iconos y aparecieron unas marcas en el mapa. «Aquí, el más cercano está a 100 metros. Y si queremos saber qué restaurantes cercanos obtienen sus alimentos de productores locales, unos cuantos toques más y el mapa se actualizó con nuevas marcas. Esto es solo una pequeña parte de la funcionalidad», explica Evangeline. «La versión completa tendrá mucho más, incluido el aspecto social, comunidades de interés
iniciativas medioambientales de colaboración. Siguieron caminando y Evangeline mostró distintos aspectos de la aplicación. Cómo se integra en el entorno urbano, qué datos recoge, cómo ayuda a los usuarios a tomar decisiones más ecológicas. Tobías escuchaba con creciente interés. La idea no solo era innovadora, sino también oportuna. En un mundo cada vez más preocupado por el medio ambiente y la sostenibilidad, una aplicación así podría tener su público. Impresionante, admitió finalmente. Pero sigo sin entender por qué me la sugieres. Caminaron hasta un pequeño parque y se sentaron en un banco. «Porque eres buena en lo que haces», dijo Evangeline con sencillez. «Aunque Heinz Media ha pasado por momentos difíciles, tus campañas siempre han sido fuertes. Sabes hablar a tu público en su idioma». Tobías la miró con incredulidad. «Después de todo lo que ha pasado, después de todas mis dudas sobre tus ideas, después de... ¿todo?». Evangeline respiró hondo. «No voy a mentirte, Tobías. Una parte de mí realmente quiere que veas cómo he triunfado sin ti». Lo miró directamente a los ojos. «Pero no es la única razón. EcoCity es un proyecto importante, demasiado importante para dejar que los rencores personales influyan en las decisiones empresariales». Hizo una pausa. «Además, sé que necesitas este trabajo ahora mismo. Te ofrezco un trato justo. Tu experiencia a cambio de un puesto en un proyecto que podría ser el próximo gran avance de la industria». Tobías sintió una oleada de emociones encontradas en su interior. Irritación por el hecho de que ella conociera su vulnerable situación, orgullo por sus logros y curiosidad por un proyecto que parecía prometedor. «¿Y nuestro pasado?», preguntó. «¿De verdad crees que podemos trabajar juntos?». «¿Profesionalmente?». «Sí», asintió Evangeline. «Construí esta empresa desde cero, formé un equipo, atraje inversiones. Créeme, sé separar lo personal del negocio». Tobías la miró con un nuevo respeto. Aquella mujer tan segura de sí misma no se parecía en nada a la Evangeline que había conocido en su matrimonio. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó por fin. «Un puesto directivo en el departamento de marketing del proyecto EcoCity. Un 20% más que su salario actual en Heinz Media. Paquete de prestaciones estándar, seguro médico, programa de opciones sobre acciones de la empresa». La oferta era más que generosa, sobre todo teniendo en cuenta sus perspectivas actuales. Y sin embargo, algo le inquietaba. «¿No hay trampas?», preguntó con desconfianza. «¿No hay condiciones ocultas?». Evangeline negó con la cabeza. «Solo una cosa. Tienes que dimitir de Heinz Media por voluntad propia, antes de que se anuncien oficialmente los recortes, y firmar un acuerdo de confidencialidad». «¿Por qué?». «No quiero que nuestros competidores se enteren de lo de EcoCity antes que nosotros. Y hay gente en Heinz Media que podría estar interesada en esa información». Tobías reflexionó sobre la oferta. Por un lado, era una oportunidad no solo de salvar su carrera, sino también de formar parte de un proyecto potencialmente exitoso. Por otro, trabajar a las órdenes de su ex esposa, una mujer cuyas ideas había ridiculizado en el pasado. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió Evangeline. «Tienes 3 días. Después ofreceré el puesto a otro candidato». Se levantaron del banco y se dirigieron hacia el centro de negocios. «Por cierto», dijo Evangeline, «si aceptas, tendrás que ser entrevistada por el Consejo de Administración. Yo puedo recomendarte, pero no soy la única que toma la decisión final». «Me parece bien», asintió Tobías. Cuando llegaron al edificio, Evangeline le entregó una carpeta. «Aquí tienes los detalles del proyecto para que los estudies, y un acuerdo de confidencialidad. Fírmalo de todos modos, tanto si aceptas la oferta como si no». Tobías cogió la carpeta y asintió. «Me pondré en contacto contigo dentro de 3 días», dijo. Cuando Tobías regresó a casa, abrió la carpeta que Evangeline le había dado. Dentro había un prospecto detallado del proyecto EcoCity, concepto, descripción técnica, plan de negocio, previsiones de mercado. Cuanto más leía, más le impresionaba. El proyecto era ambicioso, pero no utópico. Combinaba tecnología innovadora con un enfoque práctico para resolver problemas reales. Tobías se sirvió un whisky y se sentó junto a la ventana. El crepúsculo se desvanecía tras el cristal y las luces de la ciudad, la misma ciudad que EcoCity iba a ser más ecológica y habitable, se encendían. Recordó la primera vez que Evangeline le habló de su idea de una aplicación para el medio ambiente urbano. En aquel momento, 4 años atrás,
Había descartado sus palabras como sueños ingenuos. Ahora ella dirige una empresa de éxito, lanza productos innovadores y le ofrece a él, un trabajo de favor. Eso hirió su orgullo. Pero al mismo tiempo, no podía evitar reconocer que Evangeline había creado algo espectacular y que su oferta podría haber salvado su carrera. Tobias sacó su teléfono y abrió el sitio web de Heinz Media. En la página de inicio se anunciaba una nueva campaña publicitaria para un cliente del sector del automóvil. Cuanto más miraba el anuncio, más se daba cuenta de que lo que antes le parecía la cima de su carrera ahora le parecía una fórmula poco inspirada. Abrió LinkedIn y buscó actualizaciones. 3 antiguos compañeros de Heinz Media habían cambiado de trabajo en el último mes. Otros 2 habían actualizado sus perfiles, indicando que buscaban nuevas oportunidades. Las ratas huían de un barco que se hundía. Cerró el portátil y se acercó al armario donde guardaba una caja de fotos y recuerdos. Entre ellos estaba su álbum de boda con Evangeline. No lo había abierto desde el divorcio. La primera foto era de ellos en las escaleras del ayuntamiento, jóvenes, felices. Evangeline con un sencillo vestido blanco y un ramo de flores silvestres, mirándole con adoración. Y él con la confianza de un hombre que sabe exactamente a dónde va. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Tobias cerró el álbum y lo devolvió a la caja. Luego se sentó en su escritorio y empezó a estudiar el acuerdo de confidencialidad. El documento era estándar: prohibición de revelar información confidencial sobre el proyecto a terceros, compromiso de no utilizar la información obtenida para proyectos de la competencia. Tobias firmó el documento y lo dejó a un lado. Luego, volvió a abrir el folleto de EcoCity y empezó a tomar notas. Si realmente iba a considerar esta oferta, necesitaba prepararse para una entrevista con el Consejo de Administración. Tenía que demostrar que no le habían contratado por lástima, no como exmarido de Evangeline, sino como un profesional que podía contribuir de verdad al proyecto. Tobias trabajó toda la noche en la estrategia de marketing de EcoCity, analizó el público objetivo, desarrolló conceptos de promoción y evaluó los canales de comunicación. Por la mañana tenía lista una presentación para compartir con el Consejo de Administración de la empresa. Mirando el reloj, Tobias se dio cuenta de que era hora de ponerse a trabajar en Heinz Media. Pero por primera vez en mucho tiempo, pensar en ello no le hizo sentirse pesado. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una alternativa. Quizá no fuera tan humillante aceptar la ayuda de su exmujer. Quizá era una oportunidad no solo de salvar su carrera, sino de formar parte de algo significativo. Después de ducharse y ponerse una camisa nueva, Tobias repasó su presentación una vez más. Luego envió un breve mensaje a Evangeline. Estoy listo para discutir los detalles. ¿Cuándo puedo concertar una reunión con la junta directiva? La respuesta llegó casi al instante. Mañana, a las 10 de la mañana. Ven con tus ideas. Esta puerta está abierta para ti, Tobias, pero solo tú decides si entras o no. Tobias sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió emoción, expectación, ganas de demostrar su valía. Aunque eso significara trabajar para la empresa que dirigía su exmujer. Aunque tuviera que admitir que ella tenía razón y él no. Quizá eso era lo más difícil. Hacía una semana que Tobias se había incorporado oficialmente al equipo de QuarryTech. La entrevista con la junta directiva había ido mejor de lo que esperaba. Su presentación de la estrategia de marketing para EcoCity había impresionado. Y el mismo día le habían hecho la oferta de trabajo. Renunciar a Heinz Media fue sorprendentemente fácil. El director de recursos humanos se limitó a asentir comprensivamente cuando presentó su carta de dimisión. Buena decisión, Nimbluk, dijo. De todas formas, pronto no quedará ningún puesto de trabajo aquí. Parecía que los rumores de despidos inminentes ya no eran un secreto. Y ahora estaba sentado en un amplio despacho de la planta 22 del Centro de Negocios Apoyo, con el letrero Tobias Nimbluk, director de marketing, Proyecto EcoCity, en la puerta. Delante de él había una pila de currículos de candidatos para su equipo que tuvo que crear desde cero. Evangeline le había dado total libertad para elegir a sus empleados, con la única condición de que fuera ella quien diera el visto bueno final. Trabajar con su exmujer había resultado extraño. Se cuidaban de mantener una relación profesional, se llamaban por su nombre en las reuniones, solo hablaban de asuntos relacionados con el trabajo. Pero Tobias no podía dejar de notar cómo había cambiado Evangeline, su confianza, su agudeza mental, su capacidad para captar al instante la esencia de un problema y encontrar soluciones.
Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo. La puerta se abrió y Evangeline entró en el despacho con un portapapeles en las manos. «¿Está ocupado?», preguntó. «Tengo que hablar contigo de los resultados preliminares de los grupos de discusión». «Claro». Tobías dejó a un lado su currículum y señaló la silla frente a su escritorio. «¿Qué dicen?». Evangeline se sentó y le entregó el portapapeles. «En general, el concepto está siendo bien recibido, sobre todo el público más joven. El 86% de los encuestados con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años dijeron que utilizarían la aplicación con toda seguridad o probablemente». Tobías miró los gráficos y tablas de la pantalla. ¿Y el grupo de más edad? Es más complicado. Muestran interés por las funciones prácticas, buscar productos respetuosos con el medio ambiente, calcular el consumo de recursos, pero el aspecto social les entusiasma menos. Tobías asiente. No me sorprende. Tenemos que hacer hincapié en el ahorro. ¿Cómo el uso de una aplicación puede reducir las facturas de los servicios públicos, por ejemplo? Evangeline sonrió. Sabía que dirías eso. Ya he dado instrucciones al equipo para que desarrolle un módulo adicional de seguimiento del ahorro. Discutieron los resultados del estudio durante 1 hora más. La colaboración fue sorprendentemente fluida. Se complementaban las ideas y llegaban a acuerdos cuando no estaban de acuerdo. Fue como si los 4 años de separación no hubieran existido. Era como si volvieran a ser un equipo. Cuando la conversación llegó a su fin, Evangeline cerró los documentos de su tableta y miró el reloj. «Se hace tarde», dijo. «¿Ya has cenado?» «Aún no», respondió Tobías, sorprendido por la pregunta. «Yo tampoco. ¿Salimos? Podemos discutir los próximos pasos en un ambiente menos formal». Tobías dudó. Nunca se habían visto fuera de la oficina en la última semana, respetando los límites profesionales. «Buena idea», dijo por fin. «¿Alguna sugerencia?» A 2 manzanas abrió un nuevo restaurante con productos ecológicos de agricultores locales. «Encaja con nuestro concepto de sostenibilidad», sugirió Evangeline con una sonrisa. El restaurante Green Meadow era un lugar acogedor con luz tenue y plantas vivas decorando el interior. El camarero les condujo a una mesa junto a la ventana, desde donde tenían vistas del atardecer de la ciudad. «Bonito lugar», dijo Tobías con aprobación, estudiando el menú. «¿Y todo es de origen local?» «Todos los ingredientes proceden de granjas situadas en un radio de 100 kilómetros», confirmó Evangeline. «El propietario utiliza nuestra aplicación City Pools para organizar las entregas». Tobías eligió el filete de ternera ecológica. Evangeline prefirió el risotto de verduras. A sugerencia de Evangeline, eligieron una botella de vino tinto. Por una cooperación fructífera, propuso un brindis mientras el camarero llenaba sus copas. «Por los nuevos comienzos», contestó Tobías, y se tocaron ligeramente las copas. Los primeros minutos de la cena se dedicaron a discutir cuestiones de trabajo. Candidatos para el equipo de marketing, presupuesto para la primera campaña publicitaria, plazos para lanzar la versión de prueba de la aplicación. Pero poco a poco la conversación se hizo menos formal. «¿Cómo acabaste en este sector?», preguntó Tobías. «Recuerdo que estudiaste diseño, pero de ahí al desarrollo de aplicaciones hay un gran paso». Evangeline bebió un sorbo de vino. «¿Recuerdas el curso de programación que hice el último año de casados? Del que nunca me hablaste». Tobías no pudo evitar la ligera ironía. Sí, ese no lo negó. «Después del divorcio, continué mis estudios. Hice algunos cursos más, encontré gente afín. Empezamos con un proyecto sencillo. Una aplicación que nos ayudaba a encontrar productores locales de alimentos. Era una versión preliminar de City Pools, mucho más sencilla. ¿Y cómo atrajeron a los primeros usuarios? Empezamos con la comunidad ecologista. Se convirtieron en nuestros primeros partidarios y nos ayudaron a correr la voz. Luego ganamos una subvención de la Fundación de Mujeres Empresarias, que nos dio los recursos para desarrollarla». Tobías negó con la cabeza. «Estaba seguro de que no podríais hacerlo sin mí». «Lo sé», replicó Evangeline con calma. «Siempre has pensado que no valía para la vida real». «Y estaba muy equivocado», admitió Tobías. «Perdóname por eso». Evangeline se detuvo un instante con el tenedor en la mano, sorprendida por sus palabras. «¿Te estás disculpando? Es nuevo», sonrió ligeramente. «Me he replanteado muchas cosas en estos 4 años». Tobías la miró fijamente a los ojos. «Sobre todo últimamente, era arrogante. Creía que siempre sabía más. No te escuchaba. No apoyaba tus ideas.
Estaba mal. Evangeline dejó el tenedor a un lado y miró a Tobías pensativa. «Sabes, llevo mucho tiempo enfadada contigo», dijo por fin. «No solo por no creer en mí, sino por la forma en que me hiciste dudar de mí misma». No era mi intención, pero lo hiciste, le interrumpió. Cada vez que desechabas mis ideas, las llamabas ingenuas. Me decías que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Cada vez eso minaba mi confianza. Empecé a pensar que quizá tenía razón. Quizá soy realmente incapaz de lograr nada por mí mismo. Tobías sintió que el color le inundaba la cara. «Lo siento», dijo en voz baja. «De verdad que lo siento. No me había dado cuenta del daño que estaba haciendo». Evangeline respiró hondo. «¿Sabes qué fue lo más doloroso? Que la persona que se suponía que era mi mayor apoyo se convirtiera en mi mayor crítico. Volví a casa llena de entusiasmo e ideas, y lo único que recibí fue escepticismo y sonrisas condescendientes». Tobías se quedó callado, dándose cuenta de la amarga verdad de sus palabras. «¿Pero sabes qué es lo extraño?», continuó Evangeline tras una pausa. «En cierto modo, se convirtió en mi combustible. Después del divorcio, pensé en demostrarte lo equivocado que estabas. Demostrarte que estabas equivocado se convirtió en mi fuerza motriz». Bebió otro sorbo de vino. «Por supuesto, eso cambió con el tiempo. Dejé de hacerlo por ti y empecé a hacerlo por mí. Pero al principio solo era ira y el deseo de demostrarte que te equivocabas». Tobías la miró fijamente durante un largo instante y luego negó con la cabeza. «Lo irónico es que siempre he admirado tu creatividad, tu visión, pero me parecía inaplicable a la vida real». «¿Y eso por qué?», preguntó Evangeline. «¿Por qué pensaste eso?». Tobías se quedó pensativo un momento. «Probablemente porque yo mismo siempre he sido muy estructurado. Planes, horarios, objetivos claros. No creía que fuera posible triunfar de otra manera, y lo proyecté en ti. Y también tenías miedo», añadió Evangeline en voz baja. «¿Miedo?». «Sí, miedo al fracaso, no al tuyo, al mío. Miedo de que fracasara y tuvieras que apoyarme. O tal vez temías que tuviera éxito y me volviera demasiado independiente». Tobías quiso objetar, pero se contuvo. Había algo de verdad en lo que ella decía que no quería admitir, ni siquiera ante sí mismo. «Quizá tengas razón», dijo al fin. «No lo había pensado así, pero sí, supongo que tenía mucho miedo». Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El camarero trajo el postre, tarta de arándanos con helado ecológico. «¿Y tu vida personal?», preguntó Tobías de repente. «Lo siento si es una pregunta demasiado personal, pero después del divorcio, ¿conociste a alguien?». Evangeline sonrió. «Hubo una relación. Nada serio. Ahora estoy soltera», dio un mordisco a la tarta. «¿Y tú?». «Lo mismo. Un par de aventuras. Siempre terminaban igual. Eres demasiado controlador. Aparentemente, algunos hábitos son difíciles de cambiar». «O quizás simplemente no querías cambiarlos», dijo Evangeline sin juicio en la voz. Tobías asintió. «Puede que sí. Es difícil admitir que te pasa algo». Cuando terminaron con el postre, Evangeline sugirió dar un paseo. La noche era cálida y no querían volver a casa. Caminaron por las calles de la ciudad nocturna, hablando de todo, del trabajo, del pasado, de cómo habían cambiado sus vidas en 4 años. Poco a poco la conversación se hizo más abierta, más personal. «¿Sabes?», dijo Evangeline cuando se detuvieron en la fuente de la pequeña plaza, «tengo que confesarte algo». «¿De qué se trata?», preguntó Tobías, observando el juego de luces en los chorros de agua. «Esa casa de Hillcrest, donde me conociste, no la compré por casualidad». Tobías la miró con interés. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas que una vez soñamos con vivir en ese mismo barrio? Incluso teníamos una casa en mente, y tú decías que algún día, cuando fueras director creativo, podríamos permitírnosla». Tobías se acordó. Paseaban a menudo por Hillcrest, mirando las mansiones, imaginando cómo sería su vida allí. «Y compraron una casa en ese barrio. ¿Por ese sueño?». Evangeline negó con la cabeza. «No exactamente. La compré porque podía, porque quería demostrarme, a mí misma en primer lugar, pero a ti también, para ser sincera, que podía conseguir lo que soñábamos por mí misma, sin ti». Ella lo miró con culpabilidad. «Era algo insignificante, supongo, pero se convirtió en un símbolo para mí, un símbolo de mi independencia, de mi éxito». Tobías no sabía qué decir. A una parte de él le dolía que Evangeline hubiera utilizado su sueño compartido como símbolo de su victoria sobre él.
pero otra parte comprendía sus motivos e incluso los respetaba. Lo entiendo, dijo finalmente. Si yo fuera tú, probablemente haría lo mismo. Evangeline sonrió. ¿De verdad? ¿Tobias Nimbluk admite que podría haber hecho un acto mezquino? Eso es nuevo. Estoy cambiando. Se encogió de hombros Tobías, también sonriente. Al menos lo intento. Siguieron caminando, y poco a poco, el ambiente entre ellos se hizo más ligero, casi amistoso. Recordaron incidentes divertidos del pasado, hablaron de las películas que habían visto durante estos 4 años. Compartieron historias de viajes y encuentros con gente interesante. Cuando llegaron al cruce en el que tenían que separarse, Evangeline hacia Hillcrest, Tobías hacia su piso, hubo una pausa incómoda. Gracias por la cena, dijo Tobías. Y por hablar. Fue bueno hablar abiertamente. Yo también lo disfruté, asintió Evangeline. Por extraño que parezca. Se quedaron mirándose, el aire entre ellos electrizado. No era el tipo de tensión que se crea entre excónyuges llenos de resentimiento y agravios, ni la atracción romántica. Era otra cosa, como entre dos personas que se estuvieran conociendo de nuevo y maravillándose de sus descubrimientos. ¿Nos vemos mañana?, preguntó Evangeline. Hasta mañana, asintió Tobías. Tomaron caminos distintos, pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Se habían abierto viejas heridas, no para echar sal en ellas, sino para dejar que por fin cicatrizaran. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un intenso trabajo. Tobías formó su equipo de 5 personas, especialistas en diversos aspectos del marketing, desde la publicidad digital hasta las relaciones públicas. Juntos desarrollaron una estrategia integral para promocionar EcoCity y empezaron a aplicarla. Evangeline acudía a menudo a las reuniones y hacía sugerencias, pero en general confiaba en Tobías y en su visión. Su relación profesional se había vuelto más libre, sin la tensión de los primeros tiempos. Cada vez con más frecuencia, las discusiones de trabajo se convertían en conversaciones informales. Durante el almuerzo, tomando un café en la cocina de la oficina, en los paseos nocturnos después del trabajo. No hablaban de la posibilidad de reanudar su relación, el tema seguía siendo tabú, pero cada día que pasaba crecía el respeto y la comprensión mutuos. Una noche, después de trabajar hasta tarde en una presentación para un inversor, Tobías se ofreció a llevar a Evangeline a casa. Si no es demasiado extraño, añadió con una leve sonrisa. Creo que ya hemos superado la fase de lo extraño, respondió ella mientras recogía sus papeles. Gracias. Sería estupendo. Dejé ir al conductor hace 2 horas más. Por el camino discutieron los detalles de la presentación, pero cuando Tobías giró por la calle que llevaba a Hillcrest, la conversación volvió inevitablemente al tema de la casa. Nunca me has enseñado el interior de tu casa, comentó Tobías. Debe de ser impresionante. Evangeline hizo una pausa y luego dijo, ¿quieres entrar? Podría ofrecerte té o algo más fuerte. A Tobías le sorprendió la oferta, pero asintió. Me encantaría. La casa de Evangeline era realmente impresionante. Un espacioso vestíbulo de techos altos, un gran salón con ventanas panorámicas que daban al jardín, una moderna cocina equipada con la última tecnología. Es increíble, dijo Tobías mirando a su alrededor. ¿Hiciste tú mismo toda la decoración? La mayor parte, asintió Evangeline, sirviéndoles a ambos un whisky. Algunas habitaciones las diseñé yo, pero el salón fue idea mía. Se sentaron en el sofá y Evangeline puso música suave. El jazz había sido su amor común desde que se casaron. ¿Recuerdas cuando fuimos a aquel concierto en el Blue Note?, preguntó Tobías, reconociendo la melodía. Por supuesto, sonrió Evangeline. Nuestro 2º aniversario. Me regalaste una pulsera de plata con las partituras. Y tú me regalaste un disco de vinilo firmado por Herbie Hancock, añadió Tobías. Aún lo conservo. Se pusieron a recordar, no con amargura como antes, sino con cálida nostalgia. Era tarde, pero ninguno de los dos tenía prisa por terminar la conversación. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Evangeline, recostándose en el sofá. Éramos felices, al menos al principio. Lo fuimos, asintió Tobías. Y podríamos haber seguido siendo felices si yo no hubiera sido tan... ¿controladora?, preguntó Evangeline con una leve sonrisa. Exacto, dijo Tobías negando con la cabeza. No te di espacio para crecer. No creí en tu fuerza. Eso nos arruinó. Evangeline lo miró pensativa. Yo tampoco estoy libre de culpa, dijo en voz baja. Podría haber sido más abierta.
haberte hablado del curso, de mis planes. En lugar de eso, lo mantuve todo en secreto, lo que solo hizo que sospecharas más. Pero tenías miedo de mi reacción, replicó Tobías. Y con razón. Probablemente habría ridiculizado tus ideas como había hecho antes. Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre lo que podría haber sido si hubieran actuado de otra manera. Quizás solo necesitábamos pasar por esto, dijo finalmente Evangeline, para separarnos, para encontrarnos a nosotros mismos, para demostrarme a mí misma que podía hacer más. Y por ti. Para darme cuenta de lo equivocado que estaba, terminó Tobías por ella. Y de lo mucho que he perdido. Sus miradas se encontraron y por un momento, Tobías pensó que volvían a estar cerca, como antes. Pero Evangeline fue la primera en apartar los ojos. «Es tarde», dijo ella mirando el reloj. «Probablemente deberías irte». Tobías asintió, dándose cuenta de que el momento de franqueza había terminado. Ambos habían revelado demasiado en una sola noche y ahora necesitaban espacio para pensar en lo que habían dicho. «Por supuesto», se levantó del sofá. «Gracias por su hospitalidad y por la conversación». Evangeline le acompañó hasta la puerta. «Te veré mañana en la oficina», dijo. «Tenemos una reunión sobre el presupuesto a las 9». «Llegaré a tiempo», sonrió Tobías. Salió y se dio la vuelta para despedirse de Evangeline. Estaba en la puerta de su lujosa casa, el símbolo de su victoria, de su independencia. Pero ahora ese símbolo no evocaba en él un sentimiento de orgullo herido. Solo respeto y tal vez una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido más sabios 4 años atrás. Hacía un mes que Tobías se había incorporado al equipo de Quarrytech. En ese tiempo, el proyecto EcoCity había progresado considerablemente. La versión de prueba de la aplicación había completado con éxito sus primeros ensayos entre un número limitado de usuarios. La estrategia de marketing había sido aprobada por el Consejo de Administración y ya se estaban preparando los primeros materiales promocionales para el lanzamiento. Y mientras tanto, la relación entre Tobías y Evangeline seguía creciendo. No habían retomado la conversación profundamente personal que habían tenido en casa de ella hacía un mes, pero algo había cambiado sutilmente entre ellos. La tensión había desaparecido, dando paso al respeto mutuo e incluso a una especie de comodidad en la compañía del otro. A menudo almorzaban juntas, hablando no solo de temas de trabajo, sino también de libros, películas y noticias. A veces, Evangeline se dejaba caer por el despacho de Tobías al final de la jornada para proponerle un paseo o un café en una cafetería cercana. Sus compañeros empezaron a intercambiar miradas comprensivas cuando los veían juntos, pero ni Tobías ni Evangeline daban pie a verdaderos cotilleos. Su relación seguía siendo puramente amistosa. El viernes por la mañana, Tobías estaba sentado en su despacho, revisando la versión final del contrato con la agencia de publicidad. Debían firmarlo esta tarde. Era un hito en la promoción de EcoCity. Llamaron a la puerta y Evangeline entró. Llevaba un traje de negocios gris claro y el pelo recogido en un elegante moño. Parecía seria. «Buenos días», dijo. «¿Tiene un momento?» «Claro». Tobías dejó los papeles a un lado. «¿Ocurre algo?» Evangeline se sentó en la silla frente a su escritorio. «El Consejo de Administración ha aprobado el presupuesto para la ampliación», dijo. «Vamos a abrir una oficina en Boston». «Es una gran noticia», sonrió Tobías. «Enhorabuena». «Gracias», hizo una pausa Evangeline. «El caso es que necesitamos a alguien que dirija esta oficina. Alguien que conozca el proyecto y pueda tomar decisiones por sí mismo». Tobías sintió que se le tensaban las tripas. «¿Y me estás ofreciendo ese puesto a mí?» Evangeline negó con la cabeza. «No, dirigiré la oficina de Boston yo sola. Al menos al principio, hasta que se recupere». Tobías se echó hacia atrás en la silla, tratando de ocultar su decepción. Estaba acostumbrado a ver a Evangeline todos los días, a discutir el proyecto con ella, a comer juntos. La idea de que se fuera era desagradable. «¿Cuándo te vas?», preguntó. «El próximo lunes», respondió Evangeline. «Pero no me quedaré allí para siempre. Volveré para las reuniones del consejo, coordinando ambas oficinas». «¿Cuánto durará eso?» «Al menos 6 meses, quizá más». Le miró fijamente a los ojos. «Quiero que asumas más responsabilidades aquí, en la oficina principal. En mi ausencia, informarás directamente al consejo». «¿Confías en mí?» Tobías estaba realmente sorprendido. «Sí», respondió ella con sencillez.
Este mes has demostrado tu competencia y dedicación al proyecto. Además, tenemos una buena dinámica de equipo. Dijo las últimas palabras con una leve sonrisa, y Tobías no pudo evitar devolverle la sonrisa. Dinámica de equipo era la definición formal de lo que ocurría entre ellos. Agradezco tu confianza, dijo, y no te defraudaré. Lo sé, asintió Evangeline. Tenemos una firma de contrato esta noche a las 16:00, no lo olvides. Y esta noche, vaciló un momento, voy a celebrar una pequeña cena en mi casa, para las personas clave del proyecto. Estáis invitados. Me encantaría ir, respondió Tobías. Estupendo, se levantó Evangeline. Entonces nos vemos en la reunión a las 11. Cuando ella se marchó, Tobías se quedó largo rato mirando la puerta que se cerraba, intentando ordenar sus sentimientos. La noticia de la marcha de Evangeline había provocado un extraño vacío en su interior. Durante el último mes, se había acostumbrado a su presencia en su vida, no como exmujer, sino como colega, amiga, alguien interesante con quien hablar y trabajar, y la idea de que se fuera, aunque no fuera para siempre, era doloroso. El día transcurrió agitado. Reuniones, llamadas, preparativos finales para la firma del contrato. Tobías apenas llegó a casa a tiempo para cambiarse antes de cenar esta noche en casa de Evangeline. De camino a Hillcrest, reflexionó sobre los próximos 6 meses sin ella. Por un lado, era una oportunidad para demostrar su valía, para asumir más responsabilidades, para convertirse realmente en una parte importante del proyecto. Por otro lado, la echaría de menos. Sus conversaciones, su sonrisa, la forma en que a veces inclinaba la cabeza mientras escuchaba sus ideas. Al acercarse a la casa de Evangeline, Tobías vio varios coches aparcados en la acera. Los invitados ya estaban empezando a reunirse. Sacó una botella de vino caro del maletero, un regalo para la anfitriona, y se dirigió a la puerta principal. La puerta la abrió la propia Evangeline. Estaba guapísima con un vestido azul marino, el pelo suelto y cayéndole sobre los hombros. Tobías, me alegro de que estés aquí, sonrió. Pasa, casi todo el mundo está aquí. Le tendió una botella. Un pequeño regalo. Mi favorito, miró la etiqueta. ¿Te acuerdas? Hay cosas que no se olvidan, contestó Tobías. Había unas 10 personas en el salón, jefes de departamento de QuarryTech, varios promotores clave del proyecto Eco City. Todos saludaron cordialmente a Tobías y la velada transcurrió en un ambiente relajado. Copas de vino, aperitivos ligeros, conversaciones sobre el trabajo y los planes de futuro. Tobías se dio cuenta de que casi todos sabían que Evangeline había sido destinada a Boston y que él asumiría algunas de sus funciones en su ausencia. Para su sorpresa, nadie cuestionaba la decisión. Parecía que en un mes de trabajo había conseguido ganarse el respeto del equipo. Hacia el final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado y el resto se había reunido en pequeños grupos para conversar, Evangeline se acercó a Tobías. ¿Salimos al jardín?, le propuso. Quiero enseñarte algo. Atravesaron una puerta de cristal y salieron a una gran terraza iluminada por la suave luz de los farolillos del jardín. Más allá de la terraza, había un jardín bien cuidado con senderos serpenteantes, parterres y una pequeña fuente en el centro. Impresionante, dijo Tobías mirando a su alrededor. ¿Lo has diseñado tú? Con la ayuda de un paisajista, asintió Evangeline. Pero el concepto básico es mío. Caminaron despacio por el sendero, y Evangeline habló de las plantas que había elegido para el jardín, todas ellas especies autóctonas que requerían un mínimo de cuidados y agua, de acuerdo con sus principios ecológicos. ¿Sabes?, dijo cuando se detuvieron junto a la fuente. He estado pensando mucho en nuestra conversación, sobre el pasado, sobre lo que salió mal entre nosotros. Tobías asintió, esperando a que ella continuara. Y me he dado cuenta de algo. Evangeline miró el agua que brillaba a la luz de los faroles. Cuando te ofrecí el trabajo no fue un gesto de piedad o misericordia, como podrías haber pensado. ¿Qué fue?, preguntó Tobías. Frío cálculo, se volvió hacia él. Quería que vieras lo que había conseguido sin ti. Quería que te dieras cuenta de lo equivocado que habías estado al no creer en mí. Tobías esperaba cualquier cosa menos tanta franqueza. Eso es honesto, dijo tras una pausa. Pero eso era solo una parte de la verdad, continuó Evangeline. Se te da muy bien el marketing, trabajar con la gente. Tienes mucho que aportar al proyecto, así que también era un cálculo comercial. Dio unos pasos junto a la fuente.
Y una cosa más. Quería cerrar el círculo, saber qué siento por ti después de 4 años. ¿Ira? ¿Resentimiento? ¿O nada? ¿De qué te has dado cuenta?, preguntó Tobías en voz baja. De que ya no sentía rabia ni rencor. Evangeline lo miró fijamente a los ojos. Que dejé atrás el pasado, y que tú eres diferente. No eres el hombre controlador y santurrón del que me divorcié. Eres más abierto, más humano. Tobías sintió la calidez de sus palabras extendiéndose en su interior. Tú también has cambiado, dijo. Más seguro de ti mismo, más fuerte. Pero sigues siendo tan creativa e inspirada como antes. Se quedaron mirándose, y Tobías se dio cuenta de repente de que quería dar un paso adelante, rodearla con los brazos, quizá incluso besarla. Pero algo se lo impedía. Tal vez el miedo a destruir el delicado equilibrio que se había establecido entre ellos. Te echaré de menos, dijo en su lugar. Nuestras conversaciones, nuestros almuerzos juntos. Yo también, admitió Evangeline. Pero es necesario. Por la empresa, por el proyecto. Y para los dos también, creo. ¿A qué te refieres? Evangeline respiró hondo. Tobías, estas últimas semanas han sido especiales. Hemos estado conociéndonos de nuevo, y ha sido interesante, incluso emocionante. Pero no quiero precipitarme. No quiero tomar decisiones basadas en la emoción o la nostalgia. ¿Crees que puede haber algo más que amistad entre nosotros?, preguntó Tobías sin rodeos. No lo sé, respondió Evangeline con sinceridad. Y por eso necesito tiempo y espacio para ordenar mis sentimientos. Y tú necesitas tiempo y espacio para ordenar los tuyos. Tobías comprendió su lógica. Su relación se había desarrollado tan rápidamente durante el último mes que ambos podían sucumbir a una ilusión basada más en el pasado que en el presente. Tienes razón, dijo. La distancia nos ayudará a ver con más claridad. Además, añadió Evangeline con una leve sonrisa, si consigues dirigir el proyecto en mi ausencia, será una prueba más de que podemos confiar el uno en el otro. ¿Un periodo de prueba? Tobías también sonrió. Algo así, asintió. Para los dos. Siguieron paseando por el jardín y la conversación derivó hacia temas más ligeros. Planes para el fin de semana, una nueva película que ambos querían ver, un libro que Evangeline había leído recientemente y que le había recomendado a Tobías. Cuando volvieron a la casa, los últimos invitados ya se estaban despidiendo. Tobías ayudó a Evangeline a recoger los vasos y los platos, y juntos los llevaron a la cocina. ¿Cuándo vuelves de Boston por primera vez?, preguntó él, ayudándola a cargar el lavavajillas. Dentro de 3 semanas, para la reunión del Consejo de Administración, respondió Evangeline. Estaré aquí 2 días. Quizá podríamos cenar juntos uno de esos días, sugirió Tobías. ¿Puedes contarme cómo va el desarrollo de Boston? Me encantaría, sonrió Evangeline. Pero probablemente ya es hora de que me despida de los últimos invitados y de que te vayas a casa. Mañana es sábado, pero tengo mucho que hacer antes de irme. Salieron al vestíbulo, donde Evangeline se despedía del resto de sus compañeros. Tobías esperó pacientemente su turno, mirando los cuadros de la pared, fotos de las distintas ciudades a las que Evangeline había viajado a lo largo de los años. Cuando los últimos invitados se hubieron marchado, se volvió hacia él. Gracias por venir, dijo. Era importante que estuvieras aquí hoy. Gracias a ti por invitarme, respondió Tobías, y por la conversación en el jardín. Había aclarado muchas cosas. Estaban uno frente al otro, y Tobías sintió el mismo impulso de dar un paso adelante de nuevo, de rodearla con sus brazos, pero se limitó a tenderle la mano. ¿Nos vemos dentro de 3 semanas? Evangeline miró su mano, sonrió y de repente dio un paso adelante, abrazándolo. Hasta luego, Tobías, dijo en voz baja. Cuídate mucho. El abrazo duró solo unos segundos, pero fue cálido, sincero. Cuando se separaron, Tobías vio algo parecido a la ternura en los ojos de ella. No pasión, no atracción romántica, sino la ternura tranquila y segura de alguien que te conoce, te comprende y te acepta tal como eres. Y tú te cuidas, dijo. Estaré esperando tu regreso, y mantendré el proyecto a flote en tu ausencia. No dudo de ti, sonrió Evangeline mientras lo acompañaba a la puerta. Tobías conducía de noche hacia su casa por las calles vacías de la ciudad. Su mente se arremolinaba con pensamientos de la noche anterior, de su conversación con Evangeline, de su abrazo de despedida. Encendió la radio y sonó una canción de jazz.
la misma que habían escuchado en el salón de su casa aquella noche hacía un mes. Sonrió ante la coincidencia y pensó en lo extraña que resultaba a veces la vida. Hacía 4 años estaba seguro de que su ruptura con Evangeline era el final de la historia, que cada uno iría por su lado y sus caminos no volverían a cruzarse. Pero aquí están de nuevo en la vida del otro, no como marido y mujer, no como amantes, sino como amigos, colegas, gente que se había hecho daño pero que ahora había encontrado la forma de seguir adelante juntos. Tobías no sabía cómo llamar a lo que estaba sucediendo entre ellos, pero estaba seguro de una cosa: no quería perder a Evangeline nunca más. No como pareja romántica, aunque ese pensamiento también lo visitaba a veces, sino como alguien que lo comprendía, que compartía sus intereses y valores, que lo inspiraba a ser mejor persona. Como amiga, como compañero, como alguien que camina a su lado por la vida, aunque a veces sus caminos se separen. Y si tuvo que pasar por un doloroso divorcio, 4 años de soledad e introspección, encontrarse en la calle frente a su lujosa casa y un mes de trabajo juntos, bueno, tal vez así es como tenía que ser. Tal vez ambos necesitaban pasar por este viaje para llegar a una nueva comprensión mutua, una nueva relación basada no en la dependencia o el control, sino en el respeto y el apoyo mutuos. De camino a su casa, Tobías pensó en las próximas 3 semanas sin Evangeline, en el trabajo que tendría que hacer, en la responsabilidad que ella había depositado en él, y en la cena que les esperaba cuando ella regresara. No sabía qué les depararía el futuro, si volverían a estar unidos o seguirían siendo solo amigos y colegas. Pero estaba agradecido por la segunda oportunidad, no de tener una relación romántica, sino de formar parte de la vida de una mujer a la que una vez no supo apreciar de verdad. Y eso era lo que más le importaba. Apagando el motor, Tobías sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Gracias por esta noche. Por todo. Buena suerte en Boston. Espero tu regreso. La respuesta llegó casi al instante. Gracias por estar a mi lado esta noche y por todas estas semanas. Nos vemos dentro de 3 semanas. Cuidado, despegamos. Tobías sonrió y salió del coche. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas brillaban. Acababa de empezar un nuevo capítulo de su vida y estaba preparado para ello. Con o sin Evangeline, pero sin duda un hombre mejor que antes. Y eso también era mérito suyo.